escritas en el Nuevo Testamento. Todos estos detalles, pareciera que a algunos no les gusta estudiar la Biblia y por eso no conocen todos esos detalles de Cristo. Pero si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que conocer bien a Cristo, hermano. Porque dice claramente, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la responsabilidad grande de todos nosotros los cristianos es conocer a el único Dios verdadero, el Padre, Hijo y Espíritu, y entender que todo lo que se relaciona con Cristo nos pertenece, porque todos los cristianos estamos bajo una consigna y es vivir a Cristo. Entonces todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Y si de verdad estamos viviendo genuinamente para Dios, tienen que fluir a través de nosotros todos esos aspectos. Así que hoy vamos a estar en la profecía número 23. Ustedes saben que desde hace muchos años el hermano Carrillo usa el método que se llama didache. Didache quiere decir enseñar la Biblia con secuencia, ya que la Biblia tiene una secuencia. De la única manera que podemos entender bien al Padre, al Hijo y al Espíritu es por medio de la secuencia que tiene la Biblia. Y a esa secuencia se le llama revelación progresiva. Los teólogos le pusieron ese nombre, revelación progresiva. O sea que Dios se va revelando a uno conforme uno va estudiando la palabra. En algunos sectores del cuerpo de Cristo, muchas personas no estudian la palabra con responsabilidad y por eso desconocen muchos secretos de Dios. Hoy quiero leer algunas profecías. Esas estaban dadas en el Antiguo Testamento. Por lo menos vamos a leer tres profecías que tienen que ver con el Señor viniendo como un rey humilde. Oigan bien, el humilde rey que vino montado sobre un pollino de asna, así se llama, era un hijito de una asna, entró triunfante en Jerusalén, a quien las multitudes clamaron y dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vamos a leer las tres profecías y después vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Lo primero está en Isaías 62:11. Isaías 62:11. Pongamos atención porque todo esto fue dicho muchos años antes de que el Señor viniera a Jerusalén. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Leamos también Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey y vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino, hijo de asna. Y leamos la tercera profecía, Salmo 118, 26. Salmo 118, 26. Dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Muy bien, entonces nos podemos dar cuenta que estaba profetizado en la manera que el Señor Jesucristo iba a aparecer en Jerusalén. Esta profecía es concerniente a la humildad de Cristo. Noten ustedes que todo lo que Dios nos muestra en la Biblia tiene una lección objetiva, tiene una lección para nosotros, porque el hecho de que Cristo viniera montado en un pollino, o sea, un burrito, ¿verdad? El hecho de que el Señor viniera era para que todos los hombres que no aman a Dios se burlaran de Él, ¿verdad? Porque estaba profetizado que se iban a burlar de Él, estaba profetizado que le iban a pegar, y dice que de puñetazos, le pegaron puñetazos, le jalaban su barba, dice la Biblia, lo menospreciaron, pero todo estaba profetizado. Ahora, eso a nosotros como cristianos nos debe de llamar la atención de por qué Dios nos visita de esa manera, ¿verdad? Porque los reyes seculares, los reyes de la tierra, ellos impresionan a la gente no montados en un burrito, sino en corceles, unos caballos elegantes, en carros jalados por caballos, algunos de ellos hasta cargados en los hombros de sus esclavos. O sea que aquí hay una lección bien profunda para nosotros los cristianos, porque dice la profecía: veréis vuestro rey humilde, veréis vuestro rey entrando. Pero lo sorprendente es que se cumplió exactamente como Dios lo había prometido. Leamos en Mateo 21 del 4 al 10, para que nos demos cuenta que todo lo profetizado en esos 3 versículos que leímos, todo eso de Isaías y también de Zacarías y el Salmo, todo eso ahora lo vamos a leer en Mateo 21 del 4 al 10. Cuando lo tengan ya listo ahí a la vista, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? O sea que esta profecía, hermanos, de hecho está relacionada con la muerte del Señor. O sea que el Señor, a propósito, regresó a Jerusalén, pero no para ministrar, sino para presentarse a sí mismo como el Cordero de Dios para ser crucificado. Por tanto,
su entrada triunfal montado sobre una asna era maravillosa y todo inclusiva. O sea que Dios, por medio de esa entrada triunfal, nos está mostrando lo que un rey humilde era, listo para morir por su pueblo, ¿verdad? Todos sabemos que el Señor vino para morir, ¿verdad? Y todos debemos de entender que lo mismo debe de pasar con nosotros. Nosotros nacimos para morir. Desde el primer día que dijeron es varón, es hembra, ese es el primer día descontado de nuestra edad, ¿verdad? Nosotros celebramos cumpleaños y nosotros, gracias a Dios, dice, ahora tengo tantos años. Pero la realidad es de que uno debería de ir descontando, ¿verdad? Uno debería de decir, ya solo me queda tanto, ¿verdad? Si soy robusto, empiece a contar de 80, cuánto ya va viviendo. Ya, si ya tiene 40, ya llegó a la mitad. Y en inglés dicen over the hill, ¿verdad? Porque ya llegó a la cúspide y va a empezar a bajar. Pero fíjese que si alguien es sabio, dice, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos a ellos sabiduría. El pastel dice cuántos años estamos cumpliendo, pero yo nunca he visto que hagan un pastel para celebrar cuánto le queda, ¿verdad? El hermano Carrillo no sería muy favorecido con su pastel porque ya me quedan menos años que a usted, ¿verdad? Algunos yo los he conocido y se han muerto a los 60 años, otros los he conocido, se han muerto a los 70 años y yo digo, Señor, gracias porque me tienes aquí con algún propósito. Y yo sé que el propósito para el hermano Carrillo es enseñar la palabra de Dios y que todo el mundo conozca a Dios en una manera particular como yo lo conozco. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Entonces aquí en Mateo 21, en los versículos 4 y 5, ahí nosotros vemos el cumplimiento para el pueblo de Israel de la venida de su rey Cordero, porque él vino como Cordero, es alguien muy humilde, muy manso, y así fue como fue profetizado en Zacarías, en el Salmo y aún en Isaías 45:12 lo vuelve a repetir, y esta profecía se cumplió para que el pueblo de Israel viera venir a su rey como un cordero y entrando triunfalmente a Jerusalén. Por supuesto que la idea del hombre es contraria a la idea de Dios, porque la idea de Dios al venir de esa manera como un hombre humilde montado en un asna es para mostrarnos a nosotros cosas muy ricas del mundo espiritual, cosas muy grandes y excelentes que nosotros en nuestra vida natural somos incapaces de discernir. Pero todo lo que Él hizo, cómo se mueve Él, su palabra, las figuras, los árboles, los caminos, todo, Él lo usa con un propósito de ayudarnos a entender qué es lo que Él quiere lograr de nosotros. Entonces, cuando leemos ahí en Mateo 21, versículos del 6 al 8, ahí en el versículo 8 se nos dice que algunos estaban cortando ramas, y yo quiero que usted piense por un momento, porque a mí me gusta inquietar a las personas a que piensen y que ejerciten su espíritu, ¿verdad? Porque todo lo que Dios hacía tiene significado. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe qué significa que la gente cuando estaba gritando cortaban ramas, cortaban ramas de los árboles y las tiraban en el camino, ¿verdad? Y luego dice el Evangelio de Juan, mire, Juan 12:13, dice de qué eran las ramas, mire, Juan 12:13, Juan capítulo 12 y versículo 13, dice, tomaron ramas de palmeras
y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Noten ustedes que para que alguien reconozca a un rey que viene a liberar a un pueblo, y que no era liberarlo del yugo político de Roma, sino liberarlo de sus pecados, tiene que venir en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Y gracias a Dios que usted y yo hemos estudiado por muchos años y sabemos lo que significa decir en el nombre. En el nombre es el representante, ¿verdad? Yo siempre he usado la ilustración de decirles que si yo quisiera que usted fuera al banco donde tengo un poquito de ahorro y que usted lo fuera a sacar, usted tiene que ir en mi nombre. ¿Y cómo puede ir en mi nombre? Yo dándole una carta poder. Y con esa carta poder usted actúa como que fuera yo. Entonces, cuando Cristo vino en el nombre del Señor, Él era el enviado de Dios. Él era la persona indicada por Dios para que lo representara. Y vemos que la gente cortaba ramas de los árboles y dice que eran ramas de palmera. Eso es muy significativo, porque las palmeras en la Biblia significan una vida victoriosa. Una vida victoriosa. Vamos a leer un versículo, Apocalipsis 7:9, y van a ver ustedes una escena gloriosa que se va a volver a repetir. Apocalipsis 7:9. ¿Cómo dice Apocalipsis 7:9? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Y qué más? Y con palmas en las manos. Entonces, yo quiero que ustedes vean este cuadro y que Dios los bendiga con la interpretación de ese cuadro, porque allí hay metáfora. O sea que en esas figuritas está escondido lo que Dios nos quiere mostrar con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Quiere decir que por eso se llama entrada triunfal, porque con las palmas, miren las palmas para qué se usaban. Vamos a Levítico 23:40. Levítico 23:40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Noten ustedes que las fiestas que Dios le mandaba a su pueblo eran fiestas que tienen un significado. Entonces, cuando nosotros vemos al pueblo de Dios con ramas de árboles en sus manos, se está celebrando una victoria. Una palmera, ustedes saben que una palmera, si quieren lean, y van a ver que esa palmera dice que está metida dentro de la tierra con sus raíces, el mismo tamaño que tiene arriba. Por eso es de que cuando las palmeras las azotan los huracanes, ellas hasta pueden besar el suelo y regresan, parece que fueran de hule, ¿sí o no? Ustedes las han visto, ¿verdad? Entonces recuérdense siempre que las palmeras son para que nosotros entendamos que el hombre es victorioso, que aún lo azoten los problemas más grandes de la vida,
Oigan, baja la palmerita y con sus ramas besa el suelo y vuelve a... Ningún árbol tiene el privilegio de que sus ramas crezcan en la altura de donde crecen esas. Los árboles, pues por muy grandes que sean, ustedes ven que las ramas crecen ahí a una altura entendible, pero cuando usted mira una palmera y examina que esas ramas crecieron tan elevadamente, Dios las usa para mostrar la victoria, y especialmente lo vamos a encontrar en el contexto de la fiesta de tabernáculos. Y la fiesta de tabernáculos para nosotros los cristianos representa nuestra resurrección, representa el tiempo en que los cristianos se van a manifestar como los verdaderos tabernáculos. Entonces, de acuerdo a Mateo 21:9, la multitud gritaba: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. O sea que bien significativo, hermanos, que la Biblia habla de que Cristo sería triunfante y sería un renuevo que aún nacería como raíz de tierra seca, sin parecer, sin ningún atractivo, pero wow, Él era el rey que Dios nos dio. Y fíjese cómo dice Hosana, Hijo de David. Hijo de David era el título real de ese rey humilde. En esa calurosa bienvenida que le dieron, bendito el que viene en el nombre del Señor, eso era lo que lo calificaba a él para ser el rey, que venía en el nombre del Señor. Así que esas alabanzas espontáneas que surgieron de los labios de las personas, esa alabanza gloriosa, no se le puede dar a cualquiera, sino solo a alguien que viene en el nombre del Señor. Dele palmas al Señor, hermano, porque a nosotros nos mandaron a un Salvador glorioso. Todos nosotros deberíamos de ser como los árboles que palmean, dice, y que alaban a Dios, porque nos mandaron a un Cristo que vino en el nombre del Señor. Así que yo espero que usted sea bendecido con la profecía número 23 y que entienda la venida de Cristo como un hombre humilde pero muy triunfante. Nuestro Cristo es un hombre humilde, pero es un hombre elevadísimo y triunfante, y Dios lo enseña a través de estas figuras gloriosas de la palmera y sus palmas que crecen. Y luego, al tirar las ramas al piso, es señal de alguien muy importante que va a caminar. Así como a los artistas les tiran la alfombra roja para que caminen ahí, porque según ellos tienen mucho talento y mucho honor, el de nosotros camina victorioso sobre las ramas de los árboles, que son los que alaban y glorifican a Dios. Amén. Así lo dice la Biblia, dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Entonces el Señor puede caminar sobre nosotros porque tiene el gran honor de que nosotros sin Él no somos nada. Y ahorita pues me acordaba de la anécdota que una vez les conté de del burrito que llevó a Jesús. Dice que el burrito se fue a quejar con su mamá porque resulta que después que entró triunfante, dice, que toda la gente gritaba: bendito el que viene en el nombre. Entonces él le fue a reclamar a su mamá y le dijo: mamá, la gente de Jerusalén es muy hipócrita, porque cuando llegué la primera vez todos gritando, yo me sentía tan contento, dice,
y gritaban: bendito el que viene en el nombre. Yo me sentía bien halagado, dice. Pero de ahí tan hipócritas, porque ya se terminó el desfile y todos me pegaban con las ramas a mí y fuera burro apestoso, quítese de aquí y todo. Y entonces la mamá le tuvo que explicar, le dijo: ¿sabe por qué, mijo? Cuando usted entró, toda la gente gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, y había mucha algarabía y mucho gozo, porque usted llevaba a Jesús en sus lomos. Y es que nosotros sin Jesús no valemos nada, mijo. Sin Jesús usted es un burro apestoso, pero con Jesús, así que gracias a Dios que ese Cristo maravilloso, glorioso, humilde y majestuoso es el que nos da valor a nosotros. Amén. Nosotros solo somos los burritos que lo llevan. Amén. Así que, mi querido apestoso, sin Cristo eres un apestoso, pero con Cristo estás perfumado. Con Cristo tienes olor grato, aleluya. Muy bien, entonces solo les voy a hablar de otro más, el 24, porque con dos que aprendamos hoy, bueno, ya nos podemos ir bendecidos, ministrados de nuestro espíritu. Y el 24 es cortito, es algo que nos debe de impresionar. Leamos el Salmo 8 y versículo 2. Salmo 8 y versículo 2. Dice: estaba profetizado que de la boca de los niños y de los que están mamando, el Señor dice aquí: fundaste la fortaleza. En el Nuevo Testamento dice: perfeccionaste la alabanza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Noten ustedes que aquí en este salmo tenemos la profecía de Cristo, que Cristo sería uno alabado por los bebés y los que maman. Ahora vayamos al cumplimiento de esta profecía. Mateo 21, 16. Mateo 21, 16. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? En este tiempo que se escribió Mateo 21, Cristo tuvo una cálida bienvenida y fue exaltado y fue alabado aún por los niños. ¿Pueden imaginarse ustedes ese cuadro tan bello? Que por supuesto que es una metáfora. Imagínense a todos los niños contentos alabando a Cristo. Solo pónganse a pensar que un grupo de niños, yo no sé cuántos, pero dice que eran multitudes las que fueron a recibirlo. Pero pónganse a pensar ustedes, vamos a decir, unos 400 niños, 400 a 500 niños. Yo me atrevo por el Espíritu a decir que entre 400 y 500 niños, cuando vieron a Jesús, empezaron a brincar y a gritar y cantar alabanzas. Cantar alabanzas. Ustedes saben que a los judíitos desde chiquititos les enseñan a cantar los salmos. Esos niñitos cuando ya tienen 12 años pueden hablar hasta con los doctores, como lo hacía Cristo. Pero noten pues lo que Dios nos quiere enseñar, que desde que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, aunque seamos pequeñitos, aunque no nos hemos desarrollado quizá como Dios tiene profetizado que nos vamos a desarrollar, Él recibe el gozo y la alabanza. Es más, ¿se recuerdan ustedes que la Biblia registra que los niños buscaban mucho a Jesús? Eso lo provocó el Espíritu Santo, que los niños lo buscaran
Y cuando los niños lo empezaban a buscar, porque Dios lo había llenado de tanta gracia, Cristo le cae bien a los niños, hermano. Mire las iglesias en las escuelas dominicales, ellos son las personitas más bellas. Le aseguro que muchos de ellos allá abajo están más contentos que muchos que se están durmiendo aquí arriba. Casi no hay amenes. Pero la bendición que tienen esas maestras, hermano. Mire, esas maestras que le dan las clases a los niños, los niñitos, ellos miran a Cristo en ellas. Y ellos cantan alegre. Las maestras no tienen problema. Tengo más problemas yo en hacerlos cantar a ustedes que las maestras hacerlos cantar a ellos allá adentro. Mire, los niños son tan lindos, hermano. Los niños son tan bellos. Por eso es que la Biblia dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Por qué? Porque el Señor aprecia pero en alto grado a los niños. Todos lo empezaron a buscar y los discípulos bien bravos, hermano, bien enojados. Dice que no se acerquen, echándolo. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque si no fuereis vosotros como ellos, no entraréis al reino. Wow, hermano, yo le doy gracias a Dios porque mi esposa sabe, yo he sido un papá que me gustaron mucho mis hijos y soy un papá que me gustan mucho mis nietos. Y ahora estoy disfrutando a una chiquita. Esa chiquita desde que me mira me quiere quitar los anteojos. Yo creo que es profeta o evangelista que quiere quitarme los anteojos para que mire ya sin anteojos. Pero el asunto es de que yo disfruto a los niños y disfruto a los niños de esta congregación. Y no soy un pederasta, ni mucho menos he tenido ese problema. Amo a los niños. De verdad, créame. Y yo sé que en este tiempo que vivimos es peligroso. Mi esposa siempre me dice: ten cuidado porque pueden pensar otra cosa. Pero amo a los niños y por eso puedo cantar: Cristo ama a los niños, sí, de todo corazón. No importa su color, a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Y termino con esto. Si Cristo ama a los niños, hermano, tú tienes que amarlos. Y te lo voy a transferir al plano espiritual. Ama a todos los recién convertidos. Ámalos, ayúdalos. Yo sé que a las células llegan personas que apenas están conociendo a Cristo. Cuídalos bien, porque del cuidado que tú tengas de ellos va a depender el crecimiento que ellos van a tener en la congregación de los justos. Amén. Entonces solo esas dos profecías, la 23 y la 24. Y el domingo seguimos con la 25. ¿Por qué no hacemos algo? Vengámonos un ratito al altar. Vénganse y por favor, Iván, vamos a cantar.